Hola a todos, mi nombre es Eliana Ostra Guerrero, soy estudiante de la carrera de Matemáticas y a continuación les voy a explicar el siguiente ejercicio. Muestre que los siguientes órdenes definidos sobre los enteros son equivalentes entre sí. Primero, dados m y n que pertenezcan a los enteros, tal que m es menor o igual que n, si y solo si n menos m pertenecen a los naturales, donde menos m denota el inverso de m respecto a la suma definida sobre los enteros. Y la segunda proposición es, dados la clase de equivalencia de P y Q y la clase de equivalencia de R y S pertenecen a los enteros, tal que la clase de equivalencia de P y Q es menor o igual que la clase de equivalencia de R y S si y solo si P más S es menor o igual que R más Q. Entonces, para demostrar que estas dos proposiciones son equivalentes la una a la otra, debemos hacer una doble implicación. Entonces, la primera implicación sería de la primera proposición hacia la segunda proposición. Entonces, dados m y n que pertenezcan a los enteros, entonces podemos decir que por notación m es la clase de equivalencia de P y Q y n es la clase de equivalencia de R y S. Eso es por definición de los números enteros. Como nos es dado precisamente por la primera proposición que m es menor o igual que n, entonces podemos afirmar que la clase de equivalencia de PQ es menor o igual que la clase de equivalencia de RS. A su vez, por hipótesis, se tiene que n menos m pertenecen a los naturales. ¿Esto qué quiere decir? Como en particular nos declaran que menos m denota el inverso de m respecto a la suma definida sobre los enteros, entonces en realidad lo que tenemos es n más el inverso de m que pertenece a los naturales. Entonces, sustituyendo con estos valores que ya tenemos denotados aquí y aquí, entonces podemos afirmar que la clase de RS más la clase de QP pertenece a los naturales. ¿Por qué se pone la clase QP? Esto es por la definición del inverso de m. Resolviendo la operación que nos es definida como suma para los números enteros, se tiene lo siguiente, que la clase de R más Q y S más P pertenecen a los naturales. Ahora bien, nótese que la pareja R más Q y S más P es una diferencia positiva. Eso quiere decir que R más Q es mayor que S más P. Que esto a su vez pues quiere decir que es P más S menor que R más Q. Ahora bien, si m fuera igual que n, tendríamos que entonces esta clase de equivalencia es igual a esta otra clase de equivalencia, lo cual nos implica que las parejas estén relacionadas. Y gracias a la relación definida anteriormente, si las parejas están relacionadas, entonces se tendría que P más R es igual a Q más S. De esta forma, juntando ambos casitos, cuando la diferencia es positiva y cuando m es igual que n, entonces podemos concluir que P más R es menor o igual que R más Q, que sería en lo que se quiere demostrar de la segunda proposición. Entonces ahí ya demostraríamos que efectivamente la primera proposición implica la segunda proposición. Ahora demostraremos el camino de regreso, que asumiendo como verdadera la segunda proposición, se puede llegar a la primera proposición. Tenemos dados la clase de equivalencia de PQ y la clase de equivalencia RS que pertenecen a los números enteros. Luego, por notación, podemos decir que n es igual a la clase de equivalencia de RS y m es la clase de equivalencia de P y Q.
Ahora bien, ¿qué es lo que nos afirma la segunda proposición? Nos afirma que la clase de equivalencia de PQ es menor o igual que la clase de equivalencia de RS. Esto quiere decir que M es menor o igual que N. Ahora, por la hipótesis de la segunda proposición, se tiene que P más S es menor o igual que R más Q. Entonces, eso ya nos desglosa dos casos importantes. Los dos posibles casos que se tienen es, primero, que P más S es igual a R más Q, y entonces, como lo vimos análogamente en los casos anteriores, si se tiene esta igualdad, podemos afirmar que la pareja PQ está relacionada con la pareja RS. Pero además, si estas parejas están relacionadas, entonces quiere decir que la clase de equivalencia de PQ y la clase de equivalencia de RS son iguales. Entonces, precisamente, al restar n menos m, tendremos que es igual a 0. Y 0 pertenece a los naturales. Ahora, el segundo caso es cuando P más S es menor estricto que R más Q. Entonces, esto implica inmediatamente que la pareja Q más R y P más S pertenezca al conjunto formado de los naturales por los naturales, por ser una diferencia positiva. Ahora bien, podemos afirmar que la clase de equivalencia de Q más R y P más S pertenece a los naturales por los naturales. Al nosotros afirmar que la clase de equivalencia Q más R y P más S pertenece a los naturales por los naturales, en particular tenemos que Q más R pertenece a los naturales y P más S pertenece a los naturales. Por ende, Q, R, P y S, cada elemento pertenece al conjunto de los naturales. Ahora, resolviendo esta clase de equivalencia, obtendremos que es igual a la clase de equivalencia de RS más la clase de equivalencia de QP, siendo esa suma la suma definida sobre los números enteros. Como hemos afirmado que R y S pertenecen a los naturales, luego esta clase de equivalencia pertenece a los naturales. Y como Q y P pertenecen a los naturales, entonces esta clase de equivalencia pertenece también a los naturales. De forma que la suma definida por los números enteros de estas dos clases pertenecerá a los números naturales. Por otra parte, como tenemos que M es igual a la clase de equivalencia de PQ, entonces menos M es igual a la clase de equivalencia de QP. Y de esta forma, así sustituyendo cada valor correspondiente, tendremos que N menos M pertenecen a los naturales. Gracias a este hecho que N menos M pertenecen a los naturales demostrados en caso 1 y en el caso 2, entonces se ha demostrado a partir de la proposición 2 la proposición 1. Muchas gracias.